Hola y bienvenidos a Euronews Hoy. La enorme presa de la ocupada localidad ucraniana Nova Kakhovka en la región de Jersón ha sido parcialmente destruida, provocando inundaciones, evacuaciones y sobre todo un intercambio de culpas. Mientras que la empresa pública hidroeléctrica ucraniana asegura que fue destruida desde el interior por una detonación en la sala de máquinas, las autoridades impuestas por Rusia en la región insisten que los daños ocurrieron por una serie de ataques ucranianos. Al mismo tiempo, Rusia ha iniciado maniobras militares en el Mar Báltico, en un contexto de creciente tensión con la OTAN. En Estados Unidos, el antiguo vicepresidente Mike Pence ha presentado formalmente su candidatura a las elecciones presidenciales de 2024. Y en el mundo de la tecnología, Apple ha presentado Vision Pro, un set de gafas y auriculares de realidad mixta. Desde hace tiempo que se esperaba la llegada de este dispositivo que permitiría situar a los usuarios entre el mundo virtual y el real, controlándolo con los ojos y con las manos. Apple espera revolucionar el sector, pero también imponerse ante los otros gigantes tecnológicos como Microsoft o Meta. En Hong Kong se celebró una rara victoria para la libertad de prensa, la liberación de la periodista Bao Choi, que había sido declarada culpable en 2021 de engañar a las autoridades durante un trabajo de investigación. En Brasil se celebró un acto conmemorativo del primer aniversario de la muerte del ambientalista y activista indígena Bruno Pereira y del periodista británico Dom Phillips. Y las aerolíneas por todo el mundo han recuperado rentabilidad y las cifras de pasajeros que tenían antes de la pandemia. Todo esto está en nuestro informativo de hoy. Vamos con los titulares. Estado de emergencia en la localidad ucraniana de Nova Kakhovka tras la ruptura de una presa. Kiev y Moscú se acusan mutuamente del ataque. Kiev publica imágenes sobre su avance en Bakhmut, mientras que Moscú emite vídeos de la destrucción de un ataque a gran escala ucraniano. Brasil homenajea a Bruno Pereira y a Dom Phillips, el activista y el periodista que fueron asesinados hace un año en una de las zonas más peligrosas del Amazonas. Apple presenta Vision Pro, sus nuevas gafas de realidad mixta con las que espera revolucionar el mercado tecnológico. Las evacuaciones ya han comenzado en la localidad ucraniana de Nova Kakhovka, ocupada por Rusia y en la que se ha declarado el estado de emergencia. Tras la ruptura de la presa, el nivel del agua ha subido 10 metros y la ciudad se está inundando. Las autoridades han fletado microbuses y preparan albergues para acoger a los habitantes de unas 300 viviendas. Через 5 годин вода дістане критичного рівня. Розпочалася евакуація мешканців небезпечних районів. Всі служби працюють. ДСНС, поліція, військові – всі поруч. Прошу зібрати документи і речі першої необхідності і чекати автобусів евакуації. La rotura de la presa afecta a 14 localidades donde viven 22.000 personas, según las autoridades rusas impuestas por Moscú en la región de Jersón. La central hidroeléctrica actualmente sigue descargando agua sin control. Rusia acusa a Ucrania de haber atacado la presa con lanzaderas de misiles múltiples Alder. Ucrania responde que la explosión fue provocada desde dentro de la central hidroeléctrica. Esta presa, con un muro de 16 metros de altura y casi 4 kilómetros de largo, separa a rusos y ucranianos en la línea del frente marcada por la frontera natural del río Dnieper. Es esencial para la agricultura, para Crimea y para el funcionamiento de la central nuclear de Zaporilla, aunque por el momento no se ha informado de peligro para las actividades de la planta. La Armada rusa flexiona sus músculos en el Báltico, un mar cada vez más dominado por los países costeros de la OTAN. El Ministerio de Defensa ruso ha difundido imágenes del inicio de los ejercicios operativos de los grupos de la flota del Báltico en el mar Báltico. En los ejercicios participan 40 buques de guerra y más de 3.500 militares. Moscú también ha hecho saber que su armada también está realizando maniobras en aguas del mar de Japón, hacia donde se dirigían estos buques que zarparon de la base naval de Okhotsk en el extremo oriental de Rusia. Aquí, las fuerzas son mayores, 60 buques de guerra y de aprovisionamiento y más de 11.000 soldados. La OTAN no se queda atrás en este escenario de creciente tensión con Rusia por la guerra en Ucrania. Más de 10.000 soldados de 14 países se entrenan juntos en Rumanía. 2 de ellos, Moldavia y Georgia, no son miembros de la OTAN, pero mantienen tensas relaciones con Rusia.
La guerra de la información ocupa un lugar cada vez más importante en la agenda política de los países vecinos de Rusia desde el comienzo de la guerra en Ucrania. Los políticos hablan de propaganda y desinformación y expertos señalan que fuerzas políticas internas promueven activamente opiniones favorables al Kremlin. El actual gobierno de Georgia ha sido acusado de obedecer a la influencia rusa. So insulting American officials, insulting European Union officials on a regular basis, saying that America is trying to draw Georgia into the war. These narratives, very few people believe them, but some have started to believe them. La Russie qui, en fait, non pas essaie de convaincre les Géorgiens, mais en fait travaille avec le leadership, en quelque sorte. C'est exactement ce qui est en train de se passer en ce moment. Il faut vraiment suivre ce qui se passe en Géorgie. On risque de connaître des semaines et des mois à venir agités, tendus. Los medios prorrusos juegan su papel en el enfrentamiento entre la oposición y las autoridades de Moldavia. Aquí los políticos también se quejan de la propaganda. La sociedad está dividida por una polémica que dura décadas entre proeuropeos y prorrusos. The biggest threat from the standpoint of the current Moldovan government is a comeback of the old kleptocratic, oligarchic and Russia-oriented political forces to power. And I think this is the biggest issue in the sense that they use or instrumentalize these Russian narratives to further their own domestic political agenda. Para combatir la desinformación, la presidenta moldava Maia Sandu ha propuesto la creación de un centro de patriotismo nacional. Recientemente acusó a Moscú de preparar un golpe de Estado y de intentar desestabilizar la situación en el país. Rusia rechaza estas afirmaciones declarando que no interfiere en los asuntos internos de otros estados. Representantes de la oposición y de la sociedad civil rusa piden ayuda a la Unión Europea para restablecer la democracia en su país una vez finalice la guerra en Ucrania. Mikhail Jodorkovsky, una de las bestias negras del presidente Vladimir Putin, exiliado en Suiza, lo ha hecho este lunes en el Parlamento Europeo. Ha reconocido a Euronews que la resistencia activa contra la guerra en su país no es tan popular como les gustaría, aunque es importante que el 12% de la población se declare en contra. Россияне также считают, что, начав эту войну, пускай неправильно и по ошибке, россияне не могут допустить того, чтобы они ее проиграли, потому что это приведет к развалу России. И вот этот вот мотив путинской пропаганды совершенно ошибочный с точки зрения реальности, но совершенно эффективно действующий на мозги людей. Проигрыш путинского режима равен развалу России. Вот это самое опасное. Именно поэтому я настолько часто выступаю и говорю о том, что развал России грозит только от рук Путина, а отнюдь не от того, что Путин уйдет из власти. Andrius Kubilius, europarlamentario y ex primer ministro de Lituania, asegura que el cambio de régimen podría llegar en cualquier momento, dependiendo del resultado del conflicto armado. Rechaza cualquier posibilidad de un proceso de paz rápido con Ucrania. Russia is, I think it's coming to the dead end in its development if things will not change. And when somebody is asking me, do I see any kind of evidence, of possibility of changes, I'm answering very simply. Nobody was seeing any evidence before Perestroika have started back in 1985. So, but I think that, at that time, even in political elite of Soviet Union, there was clear understanding that if things will continue to go as they were going during Brezhnev time, then Soviet Union simply will, collapse very quickly. They started those, Perestroika reforms from elite, El pasado abril, unos 70 grupos se reunieron en Berlín para acordar una declaración común que ha sido firmada por 30.000 ciudadanos rusos. Mantiene que hay que expulsar al actual régimen y restablecer la soberanía de Ucrania dentro de las fronteras de 1991. Polonia pierde definitivamente ante el Tribunal de Justicia Europeo en su disputa con Bruselas sobre la independencia y privacidad de los jueces. La reforma judicial establecida por Varsovia en 2019 viola la ley europea, ha dictaminado la Corte de Luxemburgo, respaldando la postura de la Comisión Europea.
Bruselas había llevado a este país ante el tribunal, acusando al gobierno conservador del partido Ley y Justicia de recortar la independencia judicial y socavar la separación de poderes. Una corte tildada de corrupta en la primera reacción de Polonia a la sentencia a través de su ministro de Justicia. Según Zbigniew Ziobro, no ha sido escrita por jueces sino por políticos y viola los tratados europeos. Con este dictamen, la Corte pone fin a las multas diarias récord impuestas en 2021, que suman más de 550 millones de euros. Aunque el país debe desembolsar todavía lo que debe hasta este lunes, Varsovia siempre se ha negado a pagar estas sanciones. La Comisión lo ha compensado reteniendo fondos como los de recuperación de la COVID. I think this is a win for the European Commission because the court agreed it on all of its counts. But in sports terms, this feels like one of those final matches in a season that aren't that much important to the final outcome, because the real big match, the one about the recovery fund, is happening elsewhere. Pero este no es el único frente abierto contra el gobierno polaco. El pasado fin de semana, cientos de miles de manifestantes se concentraron en la capital para protestar contra la inflación, el aumento del coste de vida y en defensa de los derechos de las mujeres y de la comunidad LGTB. Además, la Unión Europea y Estados Unidos habían expresado su preocupación respecto a otra controvertida ley, esta contra la influencia rusa en la política del país. Permitía prohibir a los condenados asumir funciones públicas durante 10 años sin posibilidad de recurrir. El presidente Andrzej Duda ha pedido revisarla después de haberla firmado. El ex vicepresidente estadounidense Mike Pence ha presentado formalmente su candidatura para los comicios presidenciales de 2024 este lunes, según documentos publicados por la Comisión Electoral Federal. Esto significa que desafiará a su antiguo jefe, Donald Trump, en las primarias republicanas del próximo año. El conservador oficializará su entrada en competición el miércoles, el día de su cumpleaños 64. Mientras tanto, Trump está actualmente liderando la lucha temprana por la nominación con el gobernador de Florida, Ron DeSantis. Brasil homenajea a Bruno Pereira y a Dom Phillips un año después de su asesinato en la Amazonía brasileña. Familiares y amigos de Bruno Pereira, ambientalista y activista indígena, y Dom Phillips, periodista británico, celebraron el lunes en Río de Janeiro un acto conmemorativo del primer aniversario de sus muertes. Visiblemente emocionada, Alessandra Sampaio, viuda de Dom Phillips, achacó la culpa del asesinato al gobierno anterior del expresidente Jair Bolsonaro. Foi roubado da minha família, dos meus amigos, entendeu? Pela ganância, pela falta de fiscalização que foi proposital do governo anterior. Eu tenho muita revolta, eu tento não me focar nisso, eu tento ir adiante e fazer o que é possível usando o nome do Dom em favor da conservação. Phillips y Pereira fueron asesinados en el Valle de Javari a manos de un grupo de pescadores furtivos. Esta zona de la selva brasileña del tamaño de Panamá es la región del mundo donde viven más comunidades indígenas no contactadas, además de ser un lugar donde reina el narcotráfico y el crimen organizado. A día de hoy, 3 personas permanecen detenidas por los hechos. El ciudadano colombiano Rubens Villar, quien al parecer fue quien ordenó el asesinato. El pescador Amarildo da Costa Oliveira, quien confesó los homicidios, y el pescador Jânio Freitas de Sousa, quien supuestamente ayudó a ocultar los cuerpos. Un año después de los asesinatos, la situación en el Amazonas apenas ha cambiado, y la Cámara de Diputados de Brasil ha retirado competencias a los ministerios de los pueblos indígenas y de medio ambiente. Victoria rara, por poco habitual, de la libertad de prensa en Hong Kong. Un tribunal de apelaciones de la región administrativa especial de China ha anulado una condena por engaño al gobierno impuesta a la periodista Bao Choi. Choi fue declarada culpable en 2021 de engañar a las autoridades durante una solicitud de acceso a los registros de propiedad de vehículos. La periodista tomó esos datos para un documental de investigación, aunque había dicho que eran para otros asuntos relacionados con tráfico. En aquel momento, la periodista investigaba un ataque del crimen organizado contra manifestantes antigubernamentales en 2019. Casi 100 personas que fueron envenenadas este fin de semana en 2 escuelas del norte de Afganistán han tenido que ser hospitalizadas. Las víctimas son más de 80 niñas de primaria, además de varios miembros del personal docente. En un país en el que los talibanes han prohibido la educación secundaria y superior femenina, las autoridades afirman estar investigando los hechos. در ساعت اولی درسی وقتی که شاگردها در مکتب میروند
دچار مسمومیت شدن، حالت تهوع و نفس‌تنگی و سرگیچی و سردردی برایشان پیش شده. UNICEF pide protección para las alumnas afganas y espera que los responsables rindan cuentas. Que se sepa, es la primera vez que un envenenamiento se produce en colegios afganos. Varios incidentes de este tipo que tuvieron lugar en Irán siguen sin resolver. Duelo entre la Comisión Europea y Twitter. La red social propiedad de Elon Musk abandonaba hace 10 días el código voluntario de buenas prácticas promovido por Bruselas, que ahora le reprocha optar por la confrontación. 44 plataformas de Internet firmaron este compromiso lanzado en 2018 para luchar contra la desinformación. Věra Jourová es vicepresidenta responsable de Valores y Transparencia. We believe this is a mistake of Twitter. Twitter has chosen the hard way. They chose confrontation. This was noticed very much in the Commission, and I know the code is voluntary, but make no mistake, by leaving the code, Twitter has attracted a lot of attention, and its actions and compliance with EU law will be scrutinized vigorously and urgently. Este es uno de los cambios decididos por Musk tras su compra de Twitter en noviembre pasado. La red social tampoco se comprometerá con la iniciativa presentada este lunes por Bruselas para que las plataformas desarrollen un nuevo sistema, también voluntario, que identifique el contenido creado por la inteligencia artificial y, de paso, combatir también la desinformación creada por robots. La Comisión quiere ganar tiempo hasta que su ley sobre inteligencia artificial que se está negociando entre en vigor. Se prevé que para 2026. I said many times that we have the main task to protect the freedom of speech, but when it comes to the AI production, I don't see any right for the machines to have the freedom of speech. A partir del próximo 25 de agosto empezará a aplicarse la Ley de Servicios Digitales que obliga a las grandes plataformas a eliminar contenido ilegal cuando sepan de su existencia. Apple presenta Vision Pro, un set de gafas y auriculares de realidad mixta. Cuestan $3.500, es decir, casi 3.300 euros, y estarán disponibles a principios del año que viene en Estados Unidos. Con este dispositivo, Apple aspira a revolucionar el sector y plantar cara a otros gigantes tecnológicos como Meta, quien hace 4 días presentó sus nuevas gafas de realidad mixta, las Meta Quest 3. It's definitely not cheap. I mean, $3,500 is something that I think early adopters will definitely be able to afford, but then we go back to what is this device going to be for you? If you start to think about it as it's going to be your television, it's going to be your monitor, it's going to be your computer, this is a standalone device. La tecnología de realidad mixta combina elementos de la realidad virtual y la realidad aumentada para crear experiencias inmersivas en las que objetos virtuales interactivos se integran en el entorno real. Pueden utilizarse, según la compañía, para disfrutar de películas, videojuegos o hacer videollamadas de una forma revolucionaria y mágica. Tras 7 años de trabajo, el desafío de Apple será llegar al público de masas. Recuperación espectacular en el transporte aéreo de pasajeros. Las compañías han recuperado niveles anteriores a la pandemia, según la Asociación Internacional de Agencias de Viajes. Las compañías aéreas y el turismo se vieron especialmente afectados por las restricciones a los viajes internacionales impuestas durante la pandemia. En 2019, justo antes de la crisis sanitaria, las compañías aéreas transportaron unos 4.540 millones de viajeros y a finales de este año se prevé que las cifras alcancen los 4.350 millones de pasajeros. El sector se ha visto impulsado por la reapertura de vuelos nacionales e internacionales en China. Además, se espera que las aerolíneas ganen este año más de 9.100 millones de euros, más del doble de la previsión de finales de 2022, según el director general del organismo. Será un gran alivio para el sector tras la caída en picado de 2020, cuando registró pérdidas de unos 130.000 millones de euros. Llevaban años en la vía muerta y han despertado con brío. Los trenes nocturnos vuelven a los ferrocarriles europeos con líneas que conectan grandes ciudades y atraviesan varios países. La línea Berlín-Bruselas fue inaugurada hace 2 semanas por la compañía European Sleeper. Sus coches cama están llenos, todo un logro para una forma de desplazarse cómodamente y sin estrés que parecía condenada a la extinción, devorada por las prisas y los viajes low cost. El billete cuesta entre 49 y 109 euros y se presenta como una alternativa ecológica a los vuelos o al viaje en coche.
Johannes Vermeer bate un récord de afluencia. La exposición del pintor neerlandés que se clausuró este domingo fue la más visitada de la historia del Rijksmuseum de Ámsterdam. Han acudido a verla 650.000 personas de 113 países en las 16 semanas en las que la pinacoteca tuvo que ampliar horarios dado el interés. A pesar de sus 4 siglos, la joven de la perla sigue seduciendo. Se expusieron por primera vez juntos 28 de los 37 cuadros más conocidos del artista flamenco gracias a los préstamos de otros museos. Como cada año, los fieles de la tribu Tenger acuden al Monte Bromo. Estos miles de ciudadanos hindúes ascienden hasta la cima de este volcán en Indonesia para arrojar ofrendas a su cráter. Un ritual con el que este pueblo del este de Java pretende complacer a los dioses y obtener buena fortuna. En el marco del festival Yamna Casada, los devotos lanzan desde frutos y flores hasta animales como pájaros o cabras, algunas de las cuales han cargado a hombros durante todo el trayecto. Ada makanan ringan. Ya bersyukur kepada Yang Maha Kuasa karena Yang Maha Kuasa sudah melimpahi rezeki pada Bapak ini. Lalu Bapak ini mengembalikan hasil dari buminya gitu. El ritual del lunes fue la primera vez desde la pandemia de COVID-19 que las autoridades permitían la entrada de turistas al lugar, después de que el año pasado el festival se limitara a los fieles. El evento tiene sus raíces en el folclore del siglo XV del reino Mayapahit, un imperio hindú budista javanés que se extendía por el sudeste asiático. Hasta aquí llega nuestro informativo de hoy, pero les recordamos que seguimos con ustedes a través de nuestra página web y de nuestras redes sociales. Los dejamos con el Document del Día en Francia, con imágenes de un dictado masivo en los Campos Elíseos. Hasta mañana. Des arrivages de cardinaux par le Rhône. Et celle des frères quêteurs. De cardinaux par le Rhône, virgule, virgule. Palais papal comme des abeilles autour de leur ruche. Virgule. Du matin au soir, la vie, virgule, l'animation. Virgule, galère. Le train des fêtes, jamais une ville pareille. Autour du Grand Palais papal, la activité autour